¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla José Llantorno, licenciado en Antropología y Radiología Forense. Les doy la bienvenida al módulo 0 del curso de Auxiliar de Medicina Legal y Forense, que se trata de anatomía. Precisamente la anatomía en las ciencias forenses tiene una importancia básica porque hace alusión o tiene relación directa con una de las, podríamos llamarle, puntos centrales de la ciencia forense y de la medicina forense, que es precisamente la autopsia. Vamos a hacer una breve introducción de autopsia porque obviamente si hablamos de autopsia da para estar hablando días o meses. Entonces vamos a hacer una breve reseña por un lado de cuál es la historia apasionante de la autopsia y por otro lado, qué es en sí la autopsia, para que después empecemos a ver lo que la autopsia investiga, que es el cuerpo humano, sus diversos tejidos, sus diversos sistemas y órganos. La autopsia en verdad tiene una historia que podemos decir tuvo un comienzo subterráneo y semi-ilegal, ya que en verdad las primeras autopsias no eran bien vistas. Estamos hablando en los siglos X, XI, XII de nuestra era. Las autopsias no eran bien vistas por la Iglesia Católica, que si bien no las había prohibido, no terminaba de aprobar la disección, la apertura de un cuerpo humano. Por lo tanto, podemos decir que los primeros años y siglos de las autopsias tuvieron una existencia subterránea, hasta que allá por el siglo XV, aquellas autopsias que se hacían en forma ilegal comenzaron a ser legales y aceptadas porque daba nacimiento o nacía la ciencia y como tal investigaba todos los fenómenos existentes. Podemos decir que la autopsia comienza allá por el siglo XV con trabajos notables y señeros de ella. Por ejemplo, tenemos las primeras autopsias hechas allá por el siglo XVI, XV, XVI, que empezaban a investigar teniendo conciencia de que el cuerpo humano, las enfermedades eran propias del cuerpo humano y no determinadas por una deidad o por el destino, sino propias del cuerpo humano. Entonces empezaron a avanzar las primeras investigaciones en los cuerpos para intentar encontrar el origen de las enfermedades. Así tenemos famosos anatomistas como Morgagni, que aún al día de hoy en la ciencia médica es nombrado, allá por 1600, 1700, hacía las primeras investigaciones, informes de autopsias que se realizaban. Pero en verdad, el más popular, el más conocido anatomista, el verdadero iniciador de las autopsias, recién se dio allá por el siglo XVII. Entonces, con esta breve introducción de la historia de las autopsias, lo que vamos a ver es qué son las autopsias. Primero, es un estudio completo, sistemático, metódico, ilustrado del cuerpo humano intentando determinar las causas y, si es posible, la forma de la muerte. Por supuesto que básicamente hay dos tipos de autopsia, podemos decir: la médico-legal, la legal, la determinada por un juez, y aquellas autopsias que tienen fines investigativos desde el punto de vista de la medicina. Ahora bien,
para que podamos hoy, pleno siglo XXI, realizar autopsias y obtener tantas evidencias en casos forenses, la medicina, los antropólogos, los anatomistas, tuvieron que investigar siglos en el cuerpo humano, los famosos anatomistas. Aún hoy, muchos de sus trabajos más famosos se estudian en las facultades de medicina a lo largo y ancho del mundo. Entonces, para poder realizar correctamente una autopsia, lo primero que hay que manejar es justamente la anatomía de un cuerpo humano, en el caso de la autopsia, de un cuerpo humano muerto. Que eso es lo que vamos a empezar a ver ahora empezando a entrar al módulo 0 de este curso. Bueno, para comenzar a introducirnos de lleno en el tema, vamos a empezar viendo una introducción de la anatomía. Es decir, ¿qué es la anatomía? Aunque parezca una palabra un tanto extraña, efectivamente es una palabra derivada de otras palabras griegas. Y aunque parezca que en el aire circule la idea de qué es la anatomía, hay que precisar un poco qué es. Su origen no es nuevo, es decir, como disciplina, la anatomía no nació hace 100, 200 o 300 años. En verdad, quienes primero empezaron a investigar el cuerpo humano, a buscar las causas de la enfermedad en el cuerpo humano, en lo biológico, fueron los griegos. De allí que los padres de la medicina están en la Grecia antigua. Hay descripciones de cuerpos en la literatura griega. El padre de la medicina, repito, Hipócrates, precisamente fue un griego de cientos de años antes de Cristo, podemos decir 400 años antes de Cristo, que fue quien verdaderamente inicia el estudio de los cuerpos humanos, o intenta buscar en el cuerpo humano el origen y la causa de las enfermedades. Hipócrates, muy conocido por los médicos, tuvo el mérito de cambiar lo que podemos decir el paradigma de la enfermedad desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Porque los pueblos anteriores a los griegos buscaban la enfermedad en los astros, en designios celestes, fundamentalmente designios de dioses, pero no en el cuerpo humano. Es decir, que podemos decir que la anatomía nace justamente por esa razón en los griegos. Aunque parezca mentira, corriendo los siglos, llegando ya al siglo XVI, un gran anatomista fue un gran artista, un pintor, un escultor famoso, Leonardo da Vinci. Son célebres los estudios que hizo Leonardo da Vinci, como estos que están en pantalla, estudiando la anatomía humana para después plasmarla en sus esculturas y en sus pinturas. Pasado el tiempo, comenzó a surgir la medicina y comenzaron a surgir los grandes anatomistas. Aquí, entre los anatomistas, se destacó Vesalio. Vesalio fue un anatomista ya en el siglo XVI que realizó las primeras autopsias y estudios del cuerpo humano, ilustrados con cientos de casos estudiados. Ahí podemos decir que nace verdaderamente la anatomía, allá por el siglo XVI, estudiando los cuerpos humanos e intentando definir cuáles eran las causas de las enfermedades, pero además estudiándolos topográficamente, morfológicamente, estructuralmente y
y una vez desarrollada la medicina, funcionalmente. Esto es una pequeña introducción a lo que es la anatomía. Ahora vamos a ir viendo, ya que de lo que se trata es del cuerpo humano, de qué está compuesto el cuerpo humano, pero relacionándolo fundamentalmente con las ciencias forenses, porque si bien podremos decir que es muy similar, no es lo mismo el estudio del cuerpo humano, sobre todo un cuerpo muerto, buscando causas y formas de muerte, que desde el punto de vista clínico. Hay algunos sistemas, algunas partes del cuerpo que tienen más importancia desde el punto de vista forense, que es lo que vamos a intentar destacar en estos puntos que vamos a ver del cuerpo humano.